The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime. The United States is ready, willing and able, but hopefully this will not be necessary. Corea del Norte ha amenazado este jueves con hundir Japón y reducir Estados Unidos a cenizas y oscuridad por apoyar la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de imponer nuevas sanciones a Pyongyang por su último ensayo nuclear. El Comité para la Paz en Asia-Pacífico de Corea del Norte ha anunciado a través de la agencia estatal norcoreana de noticias KCNA que las 4 islas del archipiélago de Japón deben ser hundidas en el mar por la bomba nuclear de Juche. Muy buenas noches, bienvenidos, esto es 26 Internacional. Qué inicio de programa, ¿no? ¿Estamos o no estamos cerca de la Tercera Guerra Mundial? Miren, mientras que Corea del Norte no se cansa de exhibir su poderío nuclear y no hace caso a las sanciones que se les están, digamos, aplicando, casi yo diría semanalmente por parte del Estado de la Seguridad Nacional, digamos, desde Donald Trump hasta otros países. Bueno, mientras tanto, Corea del Norte sigue, digamos, mostrando su gran poderío, sigue, digamos, agigantando su flota militar, y también Corea del Sur empieza a pensar y a tener miedo de todo lo que está pasando porque geográficamente, físicamente están tan cerca de Corea del Norte que esto les atemoriza muchísimo. Y para responder a esta pregunta, si estamos o no al borde de la Tercera Guerra Mundial, qué mejor que hablar con un especialista como es Horacio Calderón. ¿Cómo le va, Horacio? ¿Qué tal, Verónica? Buenas noches. Muy buenas noches, un gusto saludarlo. Y bueno, recién lo decía, ¿no? El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ya se cansó de aplicar sanciones para Corea del Norte, que parece que no le hacen absolutamente nada. Y la semana que viene el presidente Donald Trump está ya viajando a China. Entonces la gran pregunta es, ¿irá China a reaccionar como intermediario frente a estas dos grandes potencias que al parecer, digamos, no se puede hacer una lectura anticipada, ¿no? de cómo pueden reaccionar ninguno de estos dos presidentes? Por supuesto, Verónica, me parece muy acertada el comentario que está haciendo. Por supuesto que el país que más puede perder, conjuntamente con Rusia, es China. ¿Por qué? Porque el derrumbe del régimen coreano, inclusive sin guerra de por medio, podría llevar a una corriente migratoria, una corriente de refugiados
de 1 o 2 millones de personas, ¿no? ¿Refugiados de qué? ¿De Corea del Sur, dice? No, de Corea del Norte. Estamos hablando del caso de que colapsara el régimen de Corea del Norte. Y el gran temor... ¿Y cómo podría colapsar este régimen, perdón? Bueno, podría colapsar evidentemente si se lo dejara, si se lo, entre comillas, apretara más o al máximo en las sanciones económicas. Esto evidentemente podría causar un derrumbe del régimen. Sí. Ahora, ¿qué sucede? El problema de China es el principal sponsor y de alguna manera también indirectamente Rusia del régimen coreano del norte. Claro. ¿Pero por qué, Verónica? ¿Por qué sucede esto? Porque el último escenario que quiere tener China, y sobre todo China, pero también Rusia, es una Corea unificada con Estados Unidos como principal aliado del gobierno coreano reunificado. ¿Y esto puede llegar a pasar, Horacio? En Alemania. ¿Esto puede llegar a pasar, digamos, en este...? Por supuesto, Verónica, no solamente puede llegar a pasar, sino que justamente es lo que lleva a China, de alguna manera, a continuar respaldando la supervivencia del régimen tiránico de Corea del Norte. Claro, ahora China, digamos, porque en teoría China había participado como intermediario entre Corea del Norte y los Estados Unidos como para tratar de aplacar los ánimos, ¿no? En teoría ese había sido el rol de China en estos últimos tiempos. Ahora, en teoría, ahora, si lo que usted me dice llega a colapsar el régimen de Norcorea, ¿esto qué puede significar, digamos, dentro de además de las cuestiones políticas que recién me nombraba, económicamente hablando, a China no le hace mucho, ¿no? Porque es más China la que ayuda a Corea del Norte que Corea del Norte a China, en el sentido comercial, digo. Pero por supuesto, acá el grave problema para China sería de orden geopolítico, es decir, en lugar de tener un estado tapón, ¿no? Hablo de Corea del Norte, y de un régimen con el cual pueda tener cierto tipo de acuerdo. Me refiero a Corea del Norte, bueno, cambiar eso por tener a Estados Unidos o a un socio de Estados Unidos o ambos frente a su propia frontera. Claro. Que es, y con respecto a Rusia, porque cuidado, de Rusia no se habla, pero Rusia es el país que tal vez tenga en este momento mayor capacidad de presión sobre el régimen coreano, porque no hay que olvidar que el fundador del régimen comunista coreano fue instaurado por el Ejército Rojo de la Unión Soviética. Claro. Kim Il-sung. Sí, claro, cuando mandaban los ingenieros soviéticos rusos a ayudar, digamos, a que Corea del Norte vaya, digamos, aumentando su capacidad nuclear, por ejemplo, ¿o no? Exactamente, no solamente en el caso, por ejemplo, de Rusia, también ha cooperado China, claro. ha cooperado también Irán en intercambiar tecnología, conocimientos, etcétera. Esto se ha dicho de manera objetiva, pero lo más grave que se nos está presentando en este momento, Verónica, es, más allá de la posibilidad que sí existe, la probabilidad de ocurrencia en escala media de que Corea del Norte vaya a hacer una prueba nuclear en el Océano Pacífico. Ajá. Lo cual, obviamente, tiene dos posibilidades, no hay demasiadas. Son dos posibilidades. Una es que la explosión nuclear la realice en el espacio, en una distancia de entre 100, calcularía yo, y 600 kilómetros por encima de la Tierra, sería el apogeo. Sí. Y la otra posibilidad, que es de más baja probabilidad de ocurrencia, es que lo haga en algún punto del espacio marítimo, de la superficie del espacio marítimo del océano Pacífico. O sea, pasando Japón. Por supuesto, siempre tiene que pasar por encima de Japón, y además ese es el riesgo que se corre, porque hay que ver, por supuesto que es muy difícil trasladarle al televidente el escenario tal cual, por ejemplo, lo ve uno. Cuando se dispara un misil, y sobre todo un misil nuclear, hay un enorme riesgo de que ese dispositivo, si se trata de un país con un desarrollo muy reciente,
sin mayor experiencia, como es el caso de Estados Unidos, Rusia, China, etcétera. Bueno, que ese misil que transporte un artefacto nuclear vaya a explotar, por ejemplo, antes de atravesar la línea del espacio. Claro, ¿Sí me porque explico? por eso se llaman pruebas, o sea, los que están lanzando estos misiles y haciendo estas pruebas, justamente no tienen la certeza de que va a estallar o va a caer en el lugar donde ellos quieren. Puede Por fallar, supuesto. digamos, el famoso puede fallar. Claro, el problema de Verónica es que Corea del Norte, en realidad, lo que pretende hacer ver a Estados Unidos y al mundo es que está en condiciones, por ejemplo, de lanzar un misil balístico intercontinental que llegue a una ciudad importante de Estados Unidos, por ejemplo Chicago. Eso es un cálculo. Claro, claro. ¿Por qué? Porque si el misil vuela por encima de Japón, ya sea por encima digamos del borde del espacio, ¿no es cierto?, o debajo de este borde del espacio, etcétera, bueno, eso equivale, según expertos, o sea, yo hablo por boca de expertos, no hablo por la mía, ¿no?, equivale a presentarle a Estados Unidos el escenario de que un misil, por ejemplo, pueda llegar incluso a destruir la ciudad de Chicago. Claro. Para poner un ejemplo que dan expertos. Sí, ahora, Horacio, también hay una situación que si uno de verdad se pone a pensar en una tercera guerra mundial, ¿cuáles son los, digamos, ganar y cuánto hay para perder? Y me parece que más allá de la locura que puedan llegar a tener o del carácter fuerte que puedan llegar a tener estos líderes mundiales, me refiero a Kim Jong-un y a Donald Trump, creo que saben que las pérdidas son mucho más grandes que las ganancias, ¿no? Porque ¿quién puede salir ganando en una guerra bajo estos términos? Bueno, buena pregunta y buena aseveración. El Papa Francisco, que en esto no se ha equivocado, ha dicho que estamos viviendo una tercera guerra mundial a pedacitos. Sí. Y yo creo que en Canal 26, incluso en este programa, en este espacio, y en otros que usted ha conducido, yo justamente comentaba que es por etapas y por regiones esta guerra mundial a la cual ha hecho referencia el Papa, nada menos que el Papa, sí, que es una persona que obviamente si algo está es bien informado. Pero, ¿qué sucede? Como usted bien acaba de preguntar, obviamente esto destruiría millones de vidas. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que entre el año 1950 y 1953, no estamos hablando de la actualidad, murieron más de 2,5 millones de personas en la península de Corea como digamos, consecuencia de la guerra que se libró en ese momento. Claro, entre Corea del Norte y Corea del Sur. Claro, pero imaginemos nosotros, por ejemplo, son 2,5 millones de personas que murieron ya en una guerra anterior. Claro, y además supongamos que Corea del Norte decide lanzar su primer misil a Corea del Sur, sabiendo que son aliados estratégicos de los Estados Unidos, o que decide lanzar su misil a la isla de Guam, que es donde Estados Unidos tiene su base militar también. Ya a partir de allí, digamos, Estados Unidos no va a tener demasiado problema en liberar la guerra, porque tiene la excusa perfecta y así todo, digamos, Corea del Norte no ha tocado a un solo estadounidense en territorio estadounidense. Y bueno, es como la excusa perfecta. ¿Qué termina ganando Corea del Norte con esto? No, yo creo que Corea del Norte, no cometería ese error, porque sería un acto suicida, y lo último que quiere este régimen es justamente suicidarse. Lo que este régimen quiere hacer es hacerle entender a Estados Unidos que está en condiciones de atacar nuclearmente cualquiera de sus ciudades. Sí. Y a partir de eso, recién a partir del momento que Estados Unidos asuma, porque esto es un planteo racional, acá no estamos hablando de gente loca, son planteos racionales, extremistas, todo lo que se quiera colocar arriba de una mesa de análisis. Sí. ¿Y cómo van quedando, Horacio, expuestos algunos jugadores que se parecía que la tenían muy clara en este escenario, como cuando Corea del Norte termina lanzando la semana anterior, si no me equivoco, este misil que sobrevuela el territorio japonés? Y según el mundo tenía entendido, Japón sí tenía para activar, digamos, sus escudos antimisiles y no lo hizo. Y esto ha hecho que a nivel mundial todos se pregunten hasta qué punto los que dicen que tienen este tipo de tecnología la tienen y hasta qué punto entonces se tiene que seguir destinando tantos millones y millones de dólares para justamente invertir en esta apuesta militar cuando si se la necesita no se pone a prueba. Bueno, muy bueno también esto, lo que usted comenta. La respuesta mía sería que no se intentó, destruir el misil en vuelo por temor a fallar.
Y bueno, pero queda en evidencia todos los dólares que invirtieron Sí, y no todo cabe lo que se ninguna duda. destina a eso, entonces ¿para qué se hace? Pero en ninguna duda, lo que sucede es que los dólares que gasta Estados Unidos lo paga el mundo entero. En cambio, el desarrollo que está haciendo Corea del Norte lo pagan con la hambruna los mismos coreanos que están sometidos a este claro, sistema, un sistema tiránico, ¿no? Se está muriendo de hambre el pueblo de Corea del Norte. Entonces yo digo, ¿cómo va a colapsar comercialmente Corea del Norte si ya está, digamos, ya está colapsada comercialmente? Lo único que tiene son ojivas nucleares. Exactamente, pero ellos van a... Mire, yo estoy absolutamente convencido, aunque no se puede hablar en términos, no se debería hablar en términos absolutos, de que la intención del régimen coreano es terminar con su programa nuclear, demostrar a Estados Unidos lo que yo acabo de comentar para no estar reiterándolo, ¿no? Y una vez que se haya demostrado eso, en ese momento comenzar con negociaciones diplomáticas que le aseguren a Kim Jong-un la continuidad de su régimen y de que realmente no va a correr un riesgo como el que corrió, por ejemplo, Saddam Hussein en Irak o Muammar Gaddafi en Libia. Claro, que tan equivocado en ese sentido no está, ¿no, Kim Jong-un? No, ahora hay una cuestión me parece importante señalar cuál es el riesgo acá. Tenemos que partir de la base que son actores racionales. O sea, que a mí me digan que Kim Jong-un es loco, yo no lo acepto porque es todo un planteo racional el que se está haciendo. Sí. Lo mismo que el que hace Estados Unidos. Pero sobre todo, claro, uno ve el peligro, porque a uno cuando ve a Kim Jong-un parece uno de los personajes del Spectra de James Bond, ¿no? Sí, el satánico doctor no actualizado. Pero en realidad son actores racionales. El peligro que hay acá, cuando hay esta escalada verbal, como la que hemos observado, tanto por parte de Kim Jong-un como por parte de Donald Trump, es que haya un error de cálculo y que Corea del Norte, en algún momento, por ese error de cálculo, perciba que va a ser atacada y actúe primero. Claro. Va a actuar con armas nucleares, con armas biológicas y con armas químicas, porque el hermano de Kim Jong-un fue asesinado, esto que es importante, con un aerosol que contenía gas BX, que es uno de los más peligrosos. Si mataron a Kim Jong-un con BX, a usted no le quepa ninguna duda que esa arma está en poder de Corea del Norte. O sea que el escenario sería catastrófico. Y lo que uno decía en este caso es que todo se encamine por la senda de la paz, aunque esto signifique, bueno, que se mantenga por el momento en un equilibrio entre, un balance estratégico, que no se quiebre esto, porque evidentemente el precio, como usted acaba de mencionar o inferir, sería altísimo en cuanto a pérdidas de vida en varios millones de personas. Y para todos nosotros. Muchas gracias, Horacio. Pero por favor, falta más, gracias por llamar. Un gusto. Horacio Calderón, especialista en estos temas internacionales. Como siempre es un placer hablar con él. Hacemos una breve pausa, pero no se vayan. A la vuelta hablamos sobre Cataluña y las ganas de su independencia. Ya volvemos.